Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los presentes y observadores de esta conferencia de una temática tan importante que establece una nueva forma de pensar bajo las perspectivas del conocimiento y las epistemologías emergentes desde el sur, como una propuesta de los pueblos para el proceso de la descolonización y la decolonización en el ámbito educativo. El autor Boaventura de Santos de Souza nos plantea una nueva forma de entender y comprender la nueva forma de pensar desde el sur y cómo, ante una colonialidad existente en la realidad, cómo en sentido de la reciprocidad se va dentro del pensamiento eurocéntrico los lineamientos de colonialidad. Un lineamiento abismal que nos pone en la frontera en medio de dos formas de pensamiento que por conceptos de la ciencia ha sido delegado y excluido. Los aspectos sociológicos de la ciencia y del sentido emergente dentro de la realidad de la colectividad, la ecología de los saberes y la traducción intercultural. Asimismo, vamos a comprender la artesanía de las prácticas en la realidad de la construcción del conocimiento. En este sentido, quiero compartir con ustedes decisiones del pensar han asumido bajo prácticas de la colonialidad. Hemos heredado y asumimos en un trabajo teórico donde todo la forma de pensamiento cognitiva es un sentido de competencia del individualismo, de la separación de qué pensamiento dentro del ámbito de las academias prevalece en la forma de pensar como conocimiento. Los pueblos de América Latina invitan a compartir y a sentirse el sentido de nosotros, el comprender cuál es la lógica de este mundo occidental que en mucho tiempo ha traído desigualdad, ha traído individualismo y en un sistema de competencias ha generado un trauma en la realidad de la forma de pensamiento, generando espacios donde la creatividad en cada comunidad, en la vida de cada ser humano. Y no se puede transformar si como seres humanos no hemos aprendido a convivir y a generar y a compartir nuestros conocimientos. En este sentido, se han creado sociedades metropolitanas y unas sociedades coloniales. Hemos creado un abismo en una línea de frontera, viéndonos de diferentes entre el norte y el sur. Hemos creado que el aparente de la colonialidad, del saber, del ser y del poder, son establecidos, como dice Quijano, en la lógica de que los pueblos son, como objetivo tenemos separar estos aspectos de la realidad que han sido ignoradas en la tradición crítica del eurocentrismo bajo una nueva perspectiva de la ecología de los saberes y el aporte de las nuevas epistemologías emergentes. Se trata de lograr generar nuevos aportes desde la forma de la transformación y modo de vida de nuestros pueblos en cada lugar de este mundo y sobre todo el aporte de estos pueblos de América Latina que han sido siempre invisibilizados por las mismas academias y universidades. Ante esas crisis existentes de la realidad, planteamos que existen soluciones a la modernidad. Si bien la modernidad nos ha planteado bajo los principios de lo que son de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad o fraternidad, en este tiempo no se cumplen como soluciones a la realidad. Y peor aún, vivimos en una época donde el capitalismo ha generado un sistema de consumismo, de destrucción, de hambre y de muerte. Debemos plantear nuevas propuestas de pos a la realidad y nuevas formas de pensamiento. En este enfoque se trata de desarrollar y desenglobar aquello que destruye a la madre tierra y a la misma humanidad, a comprender la continuidad de lo que debemos ser responsables en la forma de vida de convivir con nuestros pueblos y nuestras comunidades. Las soluciones modernas no pueden darse a las soluciones como en el caso del socialismo marxista. Ya han quedado caductas a la realidad que existe. Y hoy en día el mundo busca soluciones ante las realidades que van emergiendo de la misma ontología del ser, del saber y del decidir.
Como seres humanos debemos replantear nuestra forma de entender y comprender esa colonialidad del saber que vamos desarrollando dentro de las aulas, dentro de las academias, universidades y lugares de conocimientos. Quiero entender que las epistemologías emergentes del norte y del sur deben tener un enfoque bajo una nueva perspectiva del pensar. Es conocer aquellos conocimientos anclados en la experiencia de resistencia contra un sistema que nos ha impuesto formas de vida y modos de pensar, como es el capitalismo, la modernidad, el colonialismo o el patriarcado. El sur demuestra ante el imperialismo una nueva forma de entender de los saberes nacidos de las luchas de nuestros pueblos ante un norte geográfico que quiere detentar el poder y establecer su colonialidad del saber para imponer su enfoque de conocimiento. En este sentido, las epistemologías del sur nos plantean una experiencia de transformación de la realidad desde la pluriversalidad o del cosmoconocimientismo, bajo una forma de interculturalidad y de intercambio de esos conocimientos que nos permitan comprender cuál es la nueva perspectiva de la transformación. Si uno quiere definir las epistemologías del sur, promueven la producción y validan su conocimiento desde la misma experiencia de resistencia. El objetivo de las epistemologías del sur es posibilitar que los grupos que han sido oprimidos puedan mostrar ante el mundo en una igualdad de derechos, en una igualdad de respeto y de convivencia armónica para poder transformar y contribuir a este campo que en un sentido de la vida se viven momentos de destrucción de la naturaleza. Los saberes emergentes de nuestros pueblos deben comprender que es producto de las luchas sociales, de relación, de convivencia con la madre tierra, y en este sentido se busca identificar y valorar los conocimientos epistemológicos que han sido dominantes, no para destruirlos, sino para complementarlos y transformarlos como nuevas propuestas de conocimiento. Los procedimientos de una nueva sociología de las ausencias, de aquellos que han sido relegados, es un tiempo de la emancipación, de la contribución de conocimientos. Las epistemologías del sur ayudan y coadyuvan en el sentido armónico de construir una nueva forma de pensar, el validar el conocimiento de los saberes en el reencuentro propio de la construcción histórica. En este sentido, no se trata de encontrar un conflicto con aquellas epistemologías convencionales, se trata de contribuir en el sentido de la reciprocidad y la complementariedad de nuestros pueblos, la transformación plena del establecimiento de una creencia justificada como tal. No se trata de un concepto de interrumpir las políticas dominantes, sino de encontrar un mismo lineamiento que transforme el conocimiento de contribución. Nuestras epistemologías de nuestros pueblos, como saberes de prácticas sociales y de traducción intercultural, han permitido ocupar nuevas formas de ir más allá del lineamiento abismal y comprender y entender cuál es la estrategia de resistencia en el ámbito de la transformación educativa. Los nuevos conocimientos que van emergiendo son producto del constructo, de la recuperación, de la construcción oral, de lo que puede aportar nuestros pueblos desde su perspectiva teórica. Y en el ámbito de la pedagogía, el proceso de la descolonización para una verdadera transformación de la decolonización del saber. Contribuir a una educación transformadora, liberadora de los saberes ancestrales y comunitarios. El sentido de la comunidad de la vida debe estar presente en ese aporte de nuestros pueblos, no para desplazar o conflictuar, sino es un desafío ante las hegemonías existentes en la realidad. Estos enfoques constructivos de nuestros pueblos en saberes que han sido relegados y invisibilizados por la metrópoli no busca generar la exclusión, sino busca descolonizar
y transformar las realidades en contribución al sentido de la vida. En este sentido, la sociología de las ciencias nos ha demostrado que en ese alineamiento de una cartografía abismal hemos creado sitios y fronteras relegando conocimientos del norte y del sur como diferentes, que uno es ciencia y el otro no es, el otro es conocimiento y el otro es saber, pero que en un sentido pleno van a conjugar el sentido de entender cuál es la lógica de entender y comprender la realidad. Es volver a las transformaciones de identificar como conocimientos productivos y útiles para la transformación de la vida de cada ser humano que habita en este mundo. Las sociologías emergentes es el producto propio de la transformación simbólica, analítica y propositiva desde la misma política del ser y el saber. El fortalecer nuestros saberes y conocimientos va a permitir la apertura de las potencialidades y las transformaciones en otros ámbitos. Es romper con los esquemas de la anticapitalismo, anticolonialismo y la antipatriarcalismo. Tres formas nos plantea Santos desde una perspectiva de una ruina de semilla, donde no quedó más que la memoria y el fruto alternativo de un futuro que podemos transformar. La apropiación en contra de las hegemonías, el concepto de la interculturalidad de aquellos que dominan y luchan por dominar, establecer una descolonización del ser y el saber para transformar. Y aquellos lugares que han sido libres y transformados, ser prorrogados y ser formas de alternativas como rostros diferentes de la transformación. En esta descolonización de las epistemologías, transformar a los ausentes sujetos es darles el lugar que les corresponde, en reconocimiento a aquellos saberes y a sus ontologías propias de entender el mundo. La revitalización como un gesto de atribuir que ellos igual en sentido de complementariedad son parte de la transformación de este mundo. La verdadera ecología de los saberes y la traducción intercultural es uno de los elementos muy fundamentales donde cada uno de los aportes de nuestros pueblos han sido herramientas en la diversificación de los conocimientos. Y es más, han permitido que estos puedan ser estudiados, investigados y verdaderamente transformando realidades, siempre y cuando considerando a todo elemento vivo que habita este mundo. Las traducciones interculturales es el espacio que va a permitir, en sentido de reciprocidad, devolver la identidad en complementariedad a las contradicciones que van emergiendo dentro de los conocimientos. Y en esta artesanía de las prácticas es establecer y validar estas prácticas y luchas sociales emergidas desde las epistemologías del sur. La necesidad del pensar, del construir, del articular y del tejer una nueva forma de pensar va a depender mucho de las vicitudes y alternativas que se van generando dentro de la perspectiva del educar. El trabajo de las realidades del sentido de poder no son más que la transformación y la concreción de aquello que nosotros generamos en la erradicación de la violencia, del hambre, de las desigualdades, de la discriminación y de aquello que hace daño a la misma humanidad. Se busca la liberación de un sentido donde el capitalismo destruye nuestras formas de pensamiento. Y es el grito del pueblo que emerge bajo las perspectivas y conocimientos de nuestros pueblos. Donde un mundo sea producto de la construcción de la comprensión occidental en un sentido de igualdad, de respeto, de convivencia. Y es más, donde nuestras formas, nuestra diversidad, nuestro pluralismo sea constructo de la forma de exigencia de reparación en el ámbito de justicia social, si no hay justicia cognitiva. La verdadera transformación del mundo está en que cada uno de nosotros pueda aportar desde su conocimiento, desde su propuesta de vida, una nueva forma de pensar y contribuir a ese sentido del vivir bien en comunidad, al sumacamaña, al